Hola, en este video les vengo a presentar un tutorial en donde les voy a explicar una técnica para poder editar la ganancia de un transistor DBJ, también conocido como beta o HFE en Proteus, el cual es uno de los simuladores de circuitos electrónicos más utilizados, debido a que es un simulador didáctico. En este video vamos a simular el circuito que se encuentra en pantalla, a cual realizaré su análisis teórico y posteriormente procederé a comprobar los resultados con el simulador, para que puedan observar que el transistor del simulador se editó correctamente. El circuito de la imagen es con el cual vamos a estar trabajando durante el transcurso del video. Si ustedes ya tienen la habilidad de realizar el análisis teórico del circuito que os estoy poniendo, les recomiendo que adelanten este video hasta la parte donde uso el simulador del circuito. El ejercicio nos pide calcular los voltajes y corrientes de las tres partes del transistor que son colector, base y emisor. Además, podemos observar que se trata de un transistor de tipo NPN. Y por si fuera poco, nos dan el valor del voltaje base emisor, el cual es de 0.7 volts y la beta o HFE es de 250. Antes de empezar a resolver el problema, les daré unas fórmulas necesarias para el análisis de nuestro circuito. Aquí tenemos la fórmula de beta, la cual es la corriente de colector, sobre la corriente de la base. Para poner en parámetros de IC se despeja IB. Después tenemos que por la ley de nodos, la corriente de base más la corriente de colector es la corriente de emisor. Luego IB la sustituimos por la fórmula que habíamos obtenido. Luego factorizamos a IC. Y así obtenemos el valor de IE. Para hacer más sencilla la ecuación, la parte que está dentro de paréntesis, o sea, la suma de beta más 1 sobre beta, la vamos a poner en una variable llamada alfa. Cabe destacar que el valor de alfa es muy cercano a 1, por ejemplo 1.001. Esto se debe a que no es muy común tener betas con valores pequeños para transistores de amplificación. Es por eso que la corriente de emisor es casi igual a la corriente de colector. Inclusive en varios cálculos se llega a considerar que la corriente de emisor es igual a la de colector. Calculando alfa tenemos 1.004, como ven es cercano a 1. Ahora bien, para simplificar este circuito vamos a calcular el valor de voltaje VBB. Para ello podemos usar un divisor de voltaje. Para el divisor de voltaje tenemos que VCC por R2 sobre la suma de R1 más R2 nos dará el voltaje VB, o sea 10 volts por 2.2 kilo ohms entre la suma de 8.2 kilo ohms más 2.2 kilo ohms. Esto nos da 2.1154 volts. Ahora obtendremos una resistencia equivalente Thevenin. Aparentemente la resistencia 1 y 2 están en serie. Sin embargo, hay un nodo entre ella y ese nodo a su vez va al transistor. Así que las resistencias 1 y 2 están en paralelo. Y se realizará el paralelo de las resistencias donde 8.2 kilo ohms por 2.2 kilo ohms sobre la suma de 8.2 kilo ohms sobre 2.2 kilo ohms nos da 1.7346 kilo ohms. Con estos valores ya tenemos un circuito más reducido, tal y como se aprecia en la imagen. Ahora podemos notar que hay una malla que va desde voltaje BB hasta tierra. Para tomar la dirección de la malla hay que ver qué dirección tiene la flecha del transistor, puesto a que esta nos va a dar referencia de la dirección de la malla. Una vez que tenemos la dirección de la malla, tendremos que la punta de la flecha estará como negativa y el origen como positivo. Los voltajes que tengan la dirección de la flecha tendrán signo positivo en la ecuación de la malla y los que sean contrarios a este serán negativos en la ecuación de la malla. Cabe recordar que para las mallas se usa la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde la suma de los voltajes es cero.
Para nuestra ecuación de malla tenemos que VBB va a ser igual al voltaje de la resistencia B más el voltaje base emisor más el voltaje de la resistencia E. Luego vamos a usar la ley de Ohm y sustituyendo nos quedará que el voltaje de BB es igual a la resistencia B por la corriente de la base más el voltaje base emisor más la resistencia RE por la corriente del emisor. Después ponemos la ecuación en parámetros de IC. Para ello sustituimos IB, y E por las equivalencias que ya habíamos obtenido. Finalmente despejaremos a IC para tener nuestra corriente de colector. Ahora sustituiremos valores para poder obtener el valor de IC. Lo realizamos y obtenemos que IC va a ser igual a 11.1 mA. Luego a ese valor le dividimos el valor de beta, que es 250, y la corriente de base es de 44.43 microamperes. Y multiplicando IC por alfa, o sea 11.1 mA por 1.004 nos da el valor de la corriente de emisor, que es 11.15 mA. Ya teniendo el valor de IC, puedo calcular el valor de voltaje colector emisor. Para esto usaré una malla que inicie desde la fuente de 10 volts y que pase por la resistencia RC, el transistor, la resistencia RE y que finalice en tierra. Una vez obtenida la ecuación de la malla, despejamos a VCE, luego factorizamos IC y finalmente sustituimos valores. Nos queda que 10 menos 11.1 por la suma de 0.68 más 0.12 por 1.004 es igual al voltaje colector emisor, que va a ser de 1.1067 volts. Ahora vamos a calcular los voltajes del transistor, pero antes vamos a recordar la ley de Ohm para dos puntos de la resistencia, donde tenemos una resistencia con voltajes VA y VB y una corriente que va de VA a VB. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje en A menos el voltaje en B es la corriente por la resistencia. De esta ecuación se obtienen los despejes para I, VA y VB. Para sacar el voltaje de colector tenemos que VC es igual a VCC menos la multiplicación de RC por IC. Sustituyendo valores tenemos que el voltaje de colector es de 2.452 voltios. Para el voltaje de emisor se tiene que VE es igual a IE por RE. Y sustituyendo valores, el voltaje de emisor será de 1.338 voltios. Aquí tenemos una tabla en donde se muestran unas fórmulas de voltaje para transistor, tanto para un NPN como para un PNP. Nosotros usaremos la de VBE igual a VB menos VE. En esta despejaremos a VB y sustituiremos los valores. Y VB, así que 0.7 más 1.338 nos da 2.038 voltios. Y ahí ya tendríamos todos los valores de voltajes del transistor. Ahora que ya tenemos los voltajes y corrientes del transistor, he decidido ponerlos en una tabla para que sea más fácil compararlos con los resultados de la simulación. Ahora procederemos a realizar la simulación. Primero seleccionaremos los componentes necesarios, que son la resistencia y un transistor NPN. Elegiremos el transistor que solo dice NPN para poder modificar los parámetros de dicho transistor. Aquí tenemos la resistencia, le ponemos valor de 680. Y ahora elegiremos el transistor. Ahora pondremos los componentes en la hoja de trabajo. Le agregamos una fuente de voltaje de 10 volts, un voltímetro, lo conectamos, una punta de voltaje,
un amperímetro, el cual modificaremos para que la lectura no la haga en amperes, sino en miliamperes. Bien, adelantaré el video para ya mostrarles el armado del circuito terminado. Vamos a editar el transistor. Para esto damos clic derecho, abrimos en editar propiedades, seleccionamos help y ahora podemos observar que tenemos todos los parámetros que le podemos modificar a nuestro transistor. El que nos va a interesar es el que dice BF ideal forward beta, que es el valor de la beta, el cual ya tiene por default 100. Pero nosotros le ponemos que BF sea igual a 250 y le damos OK. Corremos la simulación y como podemos ver nos falta cambiar el voltaje de base emisor a 0.7 volts. El cual no se puede modificar directamente, pero les diré una forma de modificarlo. Para ello modificaré el NF del transistor, el cual por default es 1, de tal manera que si yo pongo NF igual a 1 me darán los mismos resultados. Usaremos Excel para encontrar el parámetro NF que necesitamos. Dado que NF es un parámetro lineal, podemos usar la fórmula de interpolación lineal, la cual la adaptaremos a nuestra necesidad. Como ven en la tabla, tengo los valores máximo y mínimo de VB y NF. Y en medio tengo el valor de NF para el valor de voltaje base emisor que yo requiero. En este caso 0.7 volts. En NF superior le daremos el valor de 1 y el voltaje de 0.7. Regresando a la simulación, le doy en play, luego en pausa. Selecciono el transistor y puedo ver que el voltaje VB asociado a NF es igual a 1 es de 0.8339 volts. Ese valor lo pondré en mi tabla. Lo ponemos. Y ahora le asignaré a NF un valor de 0.6. Corremos la simulación y vemos que ahora el voltaje es de 0.503. Ahora anotamos en la tabla, pondré el rango mínimo de NF y VBE. Como ven, nos queda por llenar un cuadro. A este cuadro le asignaré la fórmula. Como ven, nos da el valor de NF que nosotros necesitamos. Ahí está. Se lo asignamos a nuestro transistor. Corremos la simulación. Y como pueden observar, ya tenemos nuestros 0.7 volts de voltaje base emisor. Ahora ya podremos comparar los resultados de la simulación con los valores teóricos. Y como ven, los resultados nos dieron iguales.
Tal vez varía un poco debido a que en nuestro análisis teórico no tomamos todos los valores después del punto. Sin embargo, los resultados teóricos y de simulación son muy precisos. Ahora vamos a usar otro valor de beta. A esta le pondremos el valor de 40. Le ponemos 40. Como ven, al modificar BF, el voltaje base emisor cambia un poco. Así que vamos a corregir el valor de NF. Así que una vez más vamos a ver los valores mínimos y máximos. Ahora elegiré otros valores para NF, usaré 0.7 y 0.9. Ustedes pueden usar los valores que deseen siempre y cuando tengan un valor mayor y uno menor a voltaje VBE que desean, y preferentemente sea valores no tan grandes ni pequeños para tener mayor precisión. Pondré los nuevos valores en la tabla. La ventaja de hacerlo en Excel es que ya no necesito volver a poner la ecuación y así ahorrar tiempo. Cambiaré el valor de NF por el que obtuve. Ahí está, 0.7 volts. Como pueden ver, los valores teóricos y de la simulación vuelven a coincidir otra vez. Si ustedes desean no visualizar los parámetros que editamos, simplemente los encerramos entre paréntesis. Al hacer esto siguen funcionando aunque ya no se visualice en la simulación. En la descripción del video dejaré un link para que descarguen el archivo de Excel y de la simulación. Después de un largo video, el video ha llegado a su desenlace. Si les gustó el video denle like al video y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.